Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Switcherleando. Yo me llamo Ananda. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema bastante difícil y es el trabajo infantil en pleno siglo XX en Suiza. Esto es una historia real, pasó y bueno, aquí te voy a contar todos los detalles. En la actualidad conocemos a Suiza por ser un país muy rico. Sin embargo, esto no siempre fue así. Y es que en pleno siglo XX, Suiza fue uno de los países más pobres de toda Europa. Es un poco difícil de creer, pero la historia es así. Y es que Suiza realmente no tenía ningún tipo de recursos naturales o explotables para el humano, y en cierta parte esto ayudó a Suiza a que no fuese invadida ni en la Primera Guerra ni en la Segunda Guerra Mundial. Una de las historias relativamente escondidas de Suiza ocurrió en pleno siglo XX, y esto tiene que ver con los niños esclavos o los niños que hacían labores, que hacían trabajo en condiciones deplorables. Se conocen como los Verdeenkinder. Les dejo la palabra aquí. Estos niños fueron producto de una sociedad que luchaba contra la pobreza extrema, aún en pleno siglo XX. Además de no tener las estructuras sociales apropiadas para poder mitigar la pobreza, lo cual, por supuesto, afectaba a la población más vulnerable, niños y mujeres. Ustedes se preguntarán, ¿cómo había niños en estas condiciones en pleno siglo XX, justo en el centro de Europa? Pues sí, esta historia duró hasta 1981, tan solo 40 años atrás. Miles de niños fueron separados a la fuerza de sus familias. Muchos de sus familiares incluso tenían que vender a los niños porque no podían cuidarlos. En la década de los 1970, Suiza tenía un conteo de más de 100.000 casos de niños que habían sufrido este destino, de venderlos para que pudieran ser mano de obra barata. Y no fue sino hasta el año 2010 en que el gobierno de Suiza públicamente se disculpó por esta situación. Y fueron de hecho dos consejeras del gobierno federal quienes pidieron disculpas públicamente. Estas fueron Evelyn Wider-Schlum y Simonetta Sommaruga, respectivamente entre el 2010 y el 2013. En el presente contamos con varios testimonios de estos niños que fueron niños en el siglo XX y que ya son adultos o personas mayores. Además de ello, la investigadora Mariela Mers sacó en su libro de 1987 los testimonios de varios de estos niños. Este niño se llama Los Niños de la Vía Rural. ¿Por qué? Porque esta situación generalmente pasaba no en las grandes ciudades como Zúrich o Basel, sino en los pueblos, en el campo, donde necesitaban la mano de obra barata. En inglés, este libro se llama Children of the Country Road. Además de que la recopilación de estos testimonios ayudó que el Museo de Schur tuviese una exhibición permanente sobre esta historia de los niños esclavos en Suiza. La exposición de este museo se centra en la vida de 5 personas que fueron afectadas por el sistema o por la falta de un sistema social que ayudara a estos niños en condición de pobreza extrema. Estas personas nacieron entre 1881 y 1957. En el museo podemos encontrar absolutamente toda la historia y me gustaría llevarlos en algún momento para este museo, así que si les interesa un video sobre el museo, déjenmelo en los comentarios. Pero la pregunta fundamental es, ¿cómo afectó esta historia, este contexto histórico, a la Suiza contemporánea? Si ustedes no se encuentran en Suiza pero les interesa el tema, esta exhibición se encuentra en línea, la pueden escuchar muchos de los testimonios. Les voy a dejar el link debajo en la cajita de descripción por si lo quieren chequear. Aquí les voy a contar una de las historias de estos niños y es la historia de Paul Stutzmann. Así que se las voy a leer. Él dice que nací sin padre
y mi madre me entregó a mi abuela para que me cuidara. Cuando murió mi abuela, me pusieron con las hermanas, es decir, con las monjas, y luego con un granjero. Tenía que ordeñar las vacas antes de ir a la escuela y me trataban muy duramente. Yo no era nadie. Paul más tarde se convirtió en un artesano especializado en hacer ventanas. Además, crió 6 hijos. Dejó en el pasado, por supuesto, esta terrible historia de su infancia en la que prácticamente vivía con las vacas. Paul, ahora de 72 años, es uno más de estas 100.000 personas que sufrieron en la infancia de mano de obra esclava. Los niños eran muchas veces golpeados, estaban desnutridos y en algunas ocasiones eran abusados. Por su parte, para las mujeres, especialmente para las mujeres adolescentes, el destino a veces también era muy cruel con ellas. Si llegaban a quedar embarazadas, estas mujeres, además de ser pobres, tenían que enfrentarse no solo contra la sociedad, sino muchas veces iban internadas a hospitales psiquiátricos. Incluso las autoridades de algunos cantones decretaron que si esta persona se encontraba en condiciones de pobreza extrema y no podía cuidar a sus hijos, esta persona debía ser esterilizada y sus hijos debían ser adoptados inmediatamente. Un destino terrible. Existe una asociación que se llama la Asociación de Niños Robados y su presidente, llamado Walter Svalin, menciona que en ese momento era normal maltratar a los niños y la pobreza era considerada una falla que se subsanaba con trabajo. Me invitaron un día a una reunión de estas personas y quedé tan impactado por lo que dijeron que me quedé sin palabras, y es por eso que él creó esta asociación para ayudar a las víctimas. Se estima que en la actualidad, de estas 100.000 personas que fueron víctimas de estos hechos en su infancia, sobreviven 10.000 personas. Sin embargo, en la asociación de Walter solo hay 40 miembros. Y es que todavía es un estigma hablar de este tema en un país que ahora es tan rico como Suiza y que quiere ocultar parte de ese pasado. Debido a que muchos de los archivos de estos hechos se encontraban dispersos en los cantones o instituciones, además muchos fueron destruidos, no se ha realizado un estudio a nivel nacional de esta práctica de la esclavitud de niños, de la esclavitud infantil. Como resultado de esto, el testimonio oral de las víctimas es la única fuente confiable con la que realmente contamos ahora para demostrar todos los horrores que vivieron estos niños. Sin embargo, la Asociación de Svalin tiene una biblioteca única en donde ha recopilado 620 libros de testimonios de estos niños, y no solo de estos niños, sino de estas mismas prácticas que ocurrían en otros países de Europa. Un economista que trabaja para un diario que es un poco sensacionalista, el diario Blick, señala que la labor infantil de esa época puede haber colaborado con la riqueza de Suiza entre 20.000 millones a 65.000 millones de francos suizos en el área agrícola, en la industria agrícola. Esto es increíble. Las 10.000 víctimas que aún viven deberían ser elegibles para un fondo de al menos 1.200 millones de francos suizos para resarcir todos los daños que les fueron hechos a estas personas. Algunos de ellos sí reciben beneficios del Estado, sin embargo, no llegan a más de los 25.000, 30.000 francos suizos al año. El gobierno empezó a batallar esta situación a partir de la década de 1970, cuando firmaron la Convención sobre Derechos Humanos en el año de 1974. Otra cosa que influyó fue la crítica al sistema institucional que realizó el filósofo Foucault también en esta década.
Sin embargo, incluso a principios de los 2000, estamos hablando de menos de 20 años atrás, el gobierno se negaba a reconocer y ayudar a estos huérfanos. También se negaban a reconocer la esterilización forzosa que realizaron a muchas mujeres en situación de pobreza. Fue hasta el 2010 cuando la consejera Winder Schlumpf pidió disculpas públicas que este tema fue realmente reconocido y el gobierno pidió una disculpa pública. Estamos hablando de 50 años después de los hechos, 40 años después de los hechos. Sin embargo, para lograr estas disculpas para los niños que fueron forzados a trabajar en granjas, que fueron privados de su libertad simplemente por el crimen de ser pobres, fueron reconocidos solo después de muchas protestas, muchas huelgas de hambre y muchas apelaciones ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y fue con esta presión ante el ojo público que el gobierno finalmente se disculpó. Creo que esta historia da para contarla muy a profundidad. Si quisieran ver alguna de estas historias a mayor profundidad, si quisieran ver el museo, déjenmelo en los comentarios y vamos a ver si podemos lograrlo. Me parece increíble que un país con tanta riqueza actualmente haya tenido esta historia tan oscura en pleno siglo XX. Y por supuesto, esto no fue solo en el siglo XX, esto fue siglo XIX, siglo XVIII. Esto ha sido una historia constante a través de muchos cientos de años en los países europeos en general. Y no es sino hasta la Declaración de Derechos Humanos, hasta que se prohíbe el trabajo infantil como tal, que la sociedad empezó a cambiar. Déjenme en los comentarios qué les parecen estas prácticas, diría, medievales de trabajo forzoso infantil. Y si les gustaría ver más videos al respecto de historias que no son tan bonitas de Suiza. Y bueno, si les gustó y si les interesó este tema, recuerden dejarme un like. Si no se han suscrito, recuerden también hacerlo. Aquí les traigo videos sobre Suiza, no solo sobre cómo vivir en ella, sino también conocer un poco de su historia, que es una historia de muchos cientos, miles de años, muy interesantes. Algunas de estas historias son bastante oscuras, como la que acabamos de ver. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Espero que sea un poco más alegre. Así que nos vemos en el próximo. ¡Tschüss!